Espacio y Sociedad, Módulo 1, Pista 6. Procesos exógenos que determinan la formación del relieve. Los procesos exógenos son aquellos que actúan fuera de la estructura interna de la Tierra, es decir, sobre la superficie del planeta. Entre los factores que modifican exógenamente el relieve continental y oceánico se distinguen el desarrollo de organismos, las corrientes marinas, el viento, la temperatura, las precipitaciones y la acción humana. Suelo. Un aspecto muy importante para considerar es que en la parte superior de la corteza terrestre se localiza una capa en la que desde hace millones de años se desarrolló la vida. Este segmento comúnmente denominado suelo es la superficie biológicamente activa de la Tierra. De acuerdo con la Food and Agriculture Organization, FAO, está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y animales, aire y agua. Es una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través de los siglos con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento. Las características de los suelos dependen de varios factores, como el tipo de roca que los originó, su antigüedad, el relieve, el clima, la vegetación, los animales que viven en él y la actividad humana que se desarrolla en su superficie. En función de estos factores existen diferentes tipos de suelos, algunos más provechosos que otros para las actividades humanas. Tipos de suelo. 1. Regosol. Suelos poco desarrollados constituidos por material suelto semejante a la roca. 2. Litosol. Suelos muy delgados, su espesor es menor de 10 centímetros, descansan sobre un estrato duro y continuo, tal como la roca, tepetate o caliche. 3. Gerosol. Suelos áridos que contienen materia orgánica. La capa superficial es clara. Debajo de esta puede haber acumulación de minerales arcillosos y o sales, como carbonatos y sulfatos. 4. Yermosol. Suelo semejante a los xerosoles, difieren en el contenido de materia orgánica. Suelo de color claro con desarrollo débil. Presenta cambios en su consistencia debido a su exposición a la intemperie. 5. Cambisol. Suelos muy arcillosos con grietas anchas y profundas cuando están secos. Si se encuentran húmedos, son pegajosos. Su drenaje es deficiente. 6. Vertisol. Suelo con superficie oscura, de consistencia suave, rica en materia orgánica y nutrientes. 7. Feozem. Suelos poco profundos, 10 a 15 centímetros, que sobreyacen directamente a material carbonatado, por ejemplo, roca caliza. 8. Rencina. Lubisol, acrisol, andosol, solonchac, greisol, castantildeosem, planosol. Intemperismo. También llamado meteorización. El intemperismo es el proceso mediante el cual los minerales de la superficie terrestre se degradan o fragmentan por el efecto directo de la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. Tipo de intemperismo. Físico. Desintegra la roca sin afectar su composición química, por ejemplo, la erosión y fragmentación que sufre una roca en el lecho de un río. Químico. Proceso de afectación de la roca a partir de reacciones químicas como la oxidación. Biológico. Ruptura de las rocas por efecto de la actividad de algún ser vivo, por ejemplo, la ruptura causada por el crecimiento de las raíces de los árboles. Erosión.
La erosión es el proceso mediante el cual la superficie terrestre se desgasta y modela por efecto de factores como el viento, la lluvia, la corriente de los ríos, la actividad marítima y el glaciar, y por la acción de los seres vivos. Generalmente, por efecto de gravedad, el reacomodo arrastra los materiales erosionados hacia las regiones con menor altitud. Para mencionar un ejemplo, basta con recordar que los ríos arrastran lentamente sedimentos desde las altas montañas continentales para finalmente depositarlos en los mares. Por el factor que la causa, la erosión puede ser de 3 tipos: eólica, hídrica y antrópica. Tipos de erosión. Eólica. Es causada por efecto del viento, pero varía en función del relieve terrestre y la vegetación que existe en el terreno, pues ambas pueden aminorar sus efectos de desgaste. Hídrica. Es causada por el agua y la naturaleza de estas. Existen 4 subtipos de erosión: pluvial, lluvia; fluvial, ríos; subterránea, corrientes de agua y en el subsuelo, y glaciar. Antrópica, ocasionada por acciones humanas como la deforestación y actividades extractivas como la minería a campo abierto. Relieve. La superficie terrestre posee irregularidades: montañas, valles, mesetas, llanuras y depresiones, por mencionar solo algunas. En su conjunto reciben el nombre de relieve, y existen 2 tipos: continental y submarino. Relieve continental. Montañas. Elevaciones naturales de roca cuya altitud puede variar entre algunos cientos de metros hasta miles. Por su origen puede clasificarse en plegadas, que son aquellas que se forman por el choque entre placas tectónicas, originando un plegamiento que alcanza una elevación considerable en la corteza. Ejemplo de este tipo de montañas en nuestro país son la Sierra Madre Oriental y Occidental. Volcánicas. Son aquellas que se forman a partir de erupciones volcánicas. La lava y otros materiales, al ser expulsados en gran cantidad, se acumulan y solidifican formando grandes macizos de piedra. El volcán más alto de nuestro país es el Pico de Orizaba. Falla. Se crean a partir de fallas o rupturas en la corteza que permiten que enormes bloques de roca se muevan hacia arriba formando elevaciones de altura considerable. El Cañón del Sumidero, en Chiapas, es un bello ejemplo de este tipo de elevaciones. Cúpula. Se producen cuando el magma no alcanza a subir a la superficie y se solidifica creando picos. El pico de El Yelmo en España es un ejemplo de este fenómeno. Mesetas. Son extensiones de tierra alta y plana, generalmente localizadas en altitudes mayores a los 500 metros sobre el nivel del mar. En México, el ejemplo perfecto es el Altiplano Central. Llanuras. Son extensiones de tierra plana localizadas en altitudes menores a los 500 metros sobre el nivel del mar. Estas pueden ser producto de actividad aluvial, sedimental o bien el resultado de la erosión natural. Entre las más representativas de nuestro país figuran Llanos de San Juan en Jalisco, Llanos de Tabasco y Campeche, Llanos de Tamaulipas y la llanura costera del Golfo. Depresiones. Son hundimientos de la corteza terrestre y pueden ser de 2 tipos: absolutas, por debajo del nivel del mar, y relativas, por encima del nivel del mar. En México, un ejemplo de depresión absoluta lo encontramos en la depresión del río Balsas. Relieve submarino. Plataforma continental. Segmento de la corteza terrestre que no alcanza más de 200 metros de profundidad. Por su cercanía a la superficie marina, goza de luminosidad que permite el desarrollo de numerosas especies en el lecho marino. Talud continental. Parte pronunciada que desciende desde la plataforma continental, 200 metros a profundidad,
a la llanura abisal, 2000 metros de profundidad. Llanura abisal, parte más profunda y menos estudiada de nuestro planeta a causa de la enorme presión que los mares ejercen sobre ella. Dada la falta de luminosidad, su fauna posee propiedades que las diferencian enormemente de las especies conocidas. Sus formaciones van desde cordilleras, volcanes, fosas y planicies. Hidrosfera. Externo al macizo de roca y minerales que integran nuestro planeta, se encuentran la hidrosfera y la atmósfera. La primera de estas representa la totalidad de los cuerpos de agua que existen en nuestro planeta. La palabra hidrosfera proviene del griego hidros, agua, y espaira, esfera, y alude a las 3/4 partes de agua que cubren la Tierra en sus 3 estados físicos: líquido, sólido y gaseoso. La hidrosfera se formó hace miles de millones de años por la condensación del vapor de agua contenido en la atmósfera primitiva. De la totalidad del agua en nuestro planeta, prácticamente 3/4 partes cubren la superficie de la Tierra. 97% del agua es salada y se encuentra contenida en los mares y océanos. 3% restante se encuentra en la atmósfera y sobre los continentes, generalmente en forma de hielo, ríos, lagos y lagunas de agua dulce. Al respecto, cabe advertir que el calificativo de agua dulce refiere que se trata de agua menos salada que la que existe en mares y océanos. Aguas oceánicas. El mar es una masa de agua de tamaño menor que el océano. De acuerdo con sus condiciones, podemos distinguir mares cerrados o interiores y mares abiertos o exteriores. Mientras que los mares exteriores tienen comunicación con los océanos, los interiores están al interior de las plataformas continentales, por lo que se encuentran rodeados de tierra y carecen de conexiones con los océanos. Las aguas oceánicas del planeta constituyen un sistema intercomunicado. Su flujo está determinado por los vientos, las mareas ocasionadas por los efectos gravitacionales y la órbita de la Luna. Los litorales y las olas. Un litoral es el punto en el cual la plataforma continental se limita por la presencia de un océano o mar. En esta orilla del continente, conocida como costera, coexisten los sistemas terrestres y los marinos. Los litorales de México tienen una extensión de 11.122 kilómetros, de los cuales 7.828 kilómetros corresponden al Océano Pacífico y 3.294 kilómetros al Golfo de México y el Mar Caribe. El factor que permite la oxigenación y en buena parte el desarrollo de los ecosistemas marinos es el oleaje ocasionado por el viento en los litorales. De acuerdo con su origen, pueden clasificarse como de oscilación, traslación, libres y sísmicas. Mareas. Como se ha mencionado en la progresión anterior, por efecto lunar, las mareas pueden ser altas, pleamar y bajas, bajamar. Pero cuando las fuerzas gravitacionales del Sol y la Luna se combinan durante las fases de luna llena y luna nueva, estas pueden ser de mayor altura, mareas vivas. Al contrario, cuando la fuerza gravitacional del Sol se combina con las fases lunares de cuarto menguante y cuarto creciente, el resultado es una menor altura del mar, marea muerta. Corrientes marinas. Factores como la rotación terrestre, el viento y la temperatura ocasionan que el agua de los océanos y mares fluya alrededor del mundo. Las corrientes de agua en nuestro planeta pueden ser superficiales o profundas. Corriente de agua. Superficial. Descripción: corriente generada por la acción directa del viento, el efecto Coriolis y la diferencia de temperaturas. De acuerdo con este último factor, las rutas que pueden seguir son 2. Las cálidas, del Ecuador a los polos, y las frías, de los polos al Ecuador. Profunda.
Corrientes generadas por las diferencias en la densidad del agua en la superficie y en el fondo. Sus movimientos suelen ser más lentos que los de las corrientes superficiales. Características y aprovechamiento de las aguas continentales. Las aguas continentales son aquellos cuerpos de agua que se encuentran sobre o debajo de la superficie de la Tierra y que, a excepción de las desembocaduras de los ríos, se encuentran alejados de las costas, es decir, sobre la plataforma continental. Dado que su salinidad es menor que la que posee el agua de mar, se dice comúnmente que se trata de agua dulce. Dentro de las aguas continentales podemos encontrar ríos, lagos, aguas subterráneas y glaciares. Ríos. Aunque tradicionalmente se ha considerado que los ríos son corrientes naturales de agua que fluyen por un lecho desde las partes altas del relieve hasta desembocar en el mar, lagos o lagunas, hoy sabemos que algunos desaparecen por efecto de diversos factores como la sobreexplotación humana, filtraciones en la tierra e incluso su evaporación. De acuerdo con sus fuentes de abastecimiento, pueden ser pluviales, ocasionados por la lluvia, glaciales, por el deshielo de los volcanes y montañas, lacustres, provenientes de lagos exorreicos, y mantos freáticos, provenientes de manantiales naturales. El volumen de agua que conduce un río recibe el nombre de caudal, y las corrientes de agua que se unen a este son afluentes. En conjunto, la región que comprende el punto donde nace un río hasta el punto en donde desemboca es conocida como cuenca hidrológica. Con un total de 650,000 kilómetros de longitud, el sistema de 52 ríos principales en nuestro país conforma una red que cubre poco más de la mitad de la superficie total de nuestro país en 3 vertientes: la vertiente del Golfo de México y Mar Caribe, la vertiente del Océano Pacífico y Golfo de California y, por último, la vertiente interior. Aguas subterráneas. Como su nombre lo indica, el agua subterránea se encuentra en el subsuelo por la acumulación de filtraciones que reciben el nombre de mantos freáticos o acuíferos, formaciones geológicas hidráulicamente conectadas entre sí. Esta agua fluye en forma permanente en el subsuelo y eventualmente sale a la superficie de manera natural a través de manantiales, áreas de humedales, cauces fluviales o de forma directa hacia el mar. De igual forma, también puede dirigirse artificialmente a pozos, galerías y a otros tipos de captación de agua. Estos depósitos de agua se renuevan constantemente debido a un proceso llamado recarga, la cual procede de la infiltración de la lluvia, pero también puede producirse a partir de otros cuerpos de agua superficial. El agua subterránea desempeña un papel fundamental para el abastecimiento de ciertas poblaciones como la Ciudad de México, donde 1,366 pozos captan agua de los acuíferos del Valle de México y de la cuenca del Lerma, aportando 85% del total consumido en la capital mexicana. México tiene definidos 653 acuíferos y 38.7% del agua utilizada en el país proviene de estas fuentes. Glaciares. Espacio geográfico. Estudio de la transformación física y social. Los glaciares son acumulaciones de hielo en las partes más altas del relieve. Su formación ocurre en altitudes superiores a los 5,000 metros sobre el nivel del mar. Los 3 glaciares más importantes son los formados en el Pico de Orizaba, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Por desgracia, mientras que los glaciares del Popocatépetl se han extinguido y los del Iztaccíhuatl están en grave peligro, los que aún existen en el Pico de Orizaba se reducen paulatinamente y su futuro no es prometedor. Los factores que han ocasionado la reducción de la masa glaciar son variadas, pero el más importante es el calentamiento de la Tierra
por la contaminación de la atmósfera y el consecuente efecto invernadero. Ciclo hidrológico del agua. En función de la temperatura a la que se exponga, el agua puede presentar 3 estados físicos: líquido, sólido y gaseoso. En su estado líquido, al ser expuesta a temperaturas cálidas, el agua se evapora y en forma de gas asciende en la atmósfera para formar nubes. Una vez que el vapor de gas se condensa lo suficiente, el agua se precipita nuevamente a la superficie terrestre en forma de lluvia. A causa de las bajas temperaturas en el caso de los casquetes polares y los puntos más altos del relieve terrestre, la humedad en el ambiente se condensa hasta el punto de solidificación, formando nieve y hielo. Aunque ha sufrido grandes alteraciones por efectos de los cambios climáticos, este ciclo se ha repetido desde hace millones de años y gracias a que lleva precipitaciones a las plataformas continentales, hace posible el sustento de la vida orgánica en la Tierra. Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.